decreto que forma la comisión y que llama a trabajar a la comisión. La comisión está convocada para trabajar hasta el mes de marzo del año que viene y va a tener que dar su anteproyecto. Y en esos fundamentos se refieren los aspectos que están allí marcados en ese Power, donde habla de los compromisos de orden internacional. Hay ciertamente compromisos de orden internacional que la Argentina se está poniendo cada vez más dedicada a cumplir en orden a la persecución del delito, sobre todo teniendo en cuenta que se trata muchas veces de fenómenos delictivos complejos de orden transnacional, y en el marco de los compromisos que se firman para la persecución de esos delitos existen necesidades de ayornamiento de las legislaciones internas. De eso se trata uno de los fundamentos, estamos trabajando sobre ello, en algún momento lo voy a referir. El otro aspecto tiene que ver con lo mucho que ha impactado en la Argentina la constitucionalización de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Y ahí también está mencionado, creo que todos sabemos de qué se trata eso. Ha llegado la primera ola de fuertísimo impacto a la zona del derecho procesal penal primero, que es la que nos ha movido, entre otras cosas, a la transformación de los sistemas hacia el acusatorio, y ahora estamos viendo de qué manera ese orden internacional de los derechos humanos nos plantea exigencias de modernización de la legislación penal, que es bastante antigua ya en Argentina, ¿no? Los principios centrales que están ahí todavía pétreos son del año 21. Estamos también viendo que la reforma tiene que ver con, a ver si me obedece esto, con este tema. Y bueno, esto lo voy a poner en mi bolsillo. Yo voy a tratar de ser lo más honesto posible y señalar que como no estoy hablando de un código o de un proyecto o anteproyecto que ya se haya concluido, hay aspectos en los que voy a dejar señalado que todavía no existen consensos y definiciones en el interior de la comisión. Y hay otros en los que sí, y lo voy a ir destacando. Esto es de mi cosecha, esto no es algo que haya surgido en el marco de la comisión. Yo creo que es bueno reflexionar por qué una reforma del código. Ese código de 1921, de Rodolfo Moreno Hijo, que es un código extraordinario, porque hay que reconocer que en el contexto en que aparece el Código Penal argentino, prevalecían en el mundo occidental criterios de codificación fuertemente influidos por las doctrinas positivistas, que todos los que hemos pasado alguna vez por el estudio del derecho penal a nivel universitario sabemos los aspectos tremendamente negativos que tenían esas corrientes y cómo habían influido en las legislaciones de la época. Rodolfo Moreno Hijo supo mantener el código que lleva su nombre al margen de la influencia de ese tipo de corrientes y produjo un código de fuerte corte humanista que estaba inspirado en la legislación bávara de 1813. Y aquí vamos a ver después dónde ha quedado anidando la influencia positivista en la zona de determinación de las penas, y vamos a ver también de qué manera eso se está abordando por la comisión. Yo lo que digo allí en ese Power es que la Argentina perdió una oportunidad importante para la reformulación integral del código en la apertura democrática. Mi referencia siempre en el marco del estudio del derecho penal está vinculada al derecho alemán, por la razón lógica que todos conocemos de la fuerte influencia que tiene la dogmática, sobre todo alemana, en nuestro medio, y eso me ha llevado a entender más de cerca cómo funcionan los fenómenos de producción legislativa en Alemania. Me hubiera gustado, yo sinceramente creo que me hubiera gustado mucho que la Argentina imitase la experiencia de Alemania a la hora de reformular su sistema penal. Y creo que se podía hacer una comparación, si bien es cierto estamos hablando de escalas de desastre social totalmente diferentes, entre lo que vivió Alemania en la época de posguerra y lo que vivió la Argentina a la salida de la dictadura democrática. Pienso yo que Alemania aprovechó muy claramente la oportunidad
refundacional de la sociedad para darse un nuevo orden penal, y lo concretó en buena medida, pero de un modo que después vamos a ver que no es exactamente el mismo que estamos usando acá. Y la Argentina, en cambio, lo único que atinó a hacer en la apertura democrática fue derogar la normativa de mayor dureza que había sancionado la dictadura, que se conoció como la Ley 21338. Todos los que estamos acá, que tenemos determinada edad, sabemos de lo que estamos hablando. Pero esa fue nuestra gran conquista en la Argentina a la hora de recobrar la democracia en materia de derecho penal. Pienso yo que debiéramos haber apostado mucho más fuerte, y de hecho, hay que reconocer, mucha gente apostó a eso. Y se formaron muchas comisiones. El otro día teníamos un poco el peso psicológico en el diálogo interno de la comisión, de reconocer que somos la comisión número 20 que intenta hacer una reforma al Código Penal, con lo cual estábamos casi a punto de irnos cada uno a nuestras casas. Pero esto es lo que pasa. Lo que nos pasa es que los argentinos tenemos mucha dificultad para reconocer las políticas de Estado. Ahí, en esto hay una política de Estado. Un Código Penal es una columna vertebral de la convivencia social, y no debiera ser el campo de batalla ideológico para que determinadas expresiones aprovechen para cuestionar a las corrientes dominantes y se turnen sucesivamente para obstaculizar la búsqueda de un código nuevo. Ahí tienen ustedes un par de ejemplos de lo que yo no me voy a remontar a esas 20 que pasaron, porque terminaríamos todos acá en un llanto colectivo, pero lo cierto es que las dos que tenemos más frescas y de las que tenemos mejor memoria son las de 2004 y la de 2012, dos comisiones que trabajaron y produjeron códigos íntegramente nuevos. Esas dos comisiones generaron dos proyectos o anteproyectos bastante parecidos unos a otros. ¿Por qué? Porque tenían composiciones mayoritariamente coincidentes en lo ideológico. Muchos de los integrantes de las dos comisiones coincidían. ¿Y qué es lo que creo que debiera cambiarse en la Argentina? Ya ahora es tarde, ¿no? Pero recién hablaba del ejemplo de Alemania. Yo creo que la vocación por obtener un código único es una vocación demasiado ambiciosa. En Alemania la reforma se ha hecho de un modo parcial. ¿De un modo parcial en qué sentido? En que no se ha propuesto el país ir a un nuevo código integral, sino primero abordar la parte general y luego empezar a discutir los aspectos de la parte especial. Así se logró la reforma allá. Nosotros tenemos la idea de que en algún momento alguien va a poder llevar un nuevo código y que el Congreso lo va a poder debatir y sancionar. Y eso parece más propio de los tiempos parlamentarios de Rodolfo Moreno Hijo que de lo que nos tocan vivir ahora. Pero bueno, sigamos con fe y trabajando como lo estamos haciendo y vamos a ver a dónde llegamos. La política criminal, ustedes saben que es el gran tema que convoca a alguien que quiere dedicarse a mejorar la ley. Yo creo que la política criminal en la Argentina está completamente aletargada. Hay un problema muy serio que yo creo que ninguna de las comisiones que trabajó antes en el intento de una reforma integral se vio enfrentada a una situación de hiperactividad penal tan grande como la que actualmente tiene el Congreso. Y fíjense ustedes que eso es precisamente el aspecto que está poniéndose en contra del motivo de la reforma integral. El motivo de la reforma integral es pretender construir un orden armónico que hable de un sistema, porque el código es eso, es un sistema, no es simplemente una recopilación de normas. Y mientras desde esa perspectiva hemos juntado a un conjunto de expertos a trabajar en la sistematización y en darle coherencia a nuestro orden normativo penal, el Congreso de la Nación sigue bombeando de manera inusual
normas que parecen tener como único norte satisfacer intereses coyunturales de la sociedad. Normas penales de corte electoral. O sea, ahí vamos reconociendo la dificultad que hoy tiene la comisión que trabaja y que seguramente va a tener el gobierno cuando pretenda llevar este producto integral al plano de la discusión política más amplia. Yo creo que ahora sí avanzo, ¿no? Ustedes me avisan porque no veo bien desde acá. No, ahí está bien. ¿Sí? Tendencias, sí. Bueno, aquí hay una realidad de la que todos nosotros debiéramos hacernos cargo también. La Argentina, como no tiene muchas políticas de Estado en materia penal, es un país fuertemente influido por los ciclos de tendencias de expansión y contracción del derecho penal. El otro día teníamos oportunidad de hablar en Salta, en el marco de un curso sobre violencia de género, sobre lo que son las situaciones que se viven en nuestro país al calor de la criminología crítica, a la salida de la dictadura militar, donde en los últimos 10 años, particularmente en los últimos 10 años, se obtuvo una influencia muy fuerte de la criminología crítica y de la escuela de Frankfurt hacia un proceso de contracción de las normas penales y de, yo hablo acá también de mi parte, un ejercicio vergonzante del poder penal. La Argentina atravesó procesos de falta de aplicación